Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Los Tiempos Digital. Estamos con la edición 48 ya. Nos da mucho placer tenerles de nueva cuenta en este canal. Estamos pues en todas las plataformas, en YouTube, Spotify y obviamente en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Semana tras semana, todos los miércoles estamos con temas importantes para analizar, para poder un poco pues enterarnos o informarnos de lo que sucede, de tantos temas importantes que ocurren ahora mismo. Nos da mucho placer, reitero, que estén con nosotros. Si le gusta este contenido, por favor, dele un like, comparta, active la campanita para poder recibir alerta de un nuevo video y obviamente también seguirnos semana tras semana. Bueno, para hoy también tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar de salud sí, pero vamos a hablar de temas específicos, vamos a hablar de ginecología, vamos a hablar de un tema, yo creo que hasta cierto punto controversial, porque a veces no se habla con mucha amplitud en los hogares. Sin embargo, creo que este tema que vamos a tratar en este podcast también va un poco a informar, va a dar pautas importantes y básicas sobre lo que significa la ginecología o la importancia de las mujeres, tener estos cuidados fundamentales. Estamos con una invitada muy especial, estamos con la doctora Olga Cartagena. Ella es ginecóloga obstetra y obviamente vamos a hablar un poco de lo que significa este tema tan importante. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Podcast Los Tiempos Digital. Bienvenida. Las gracias a usted. Gracias. Bueno, me gustaría partir de un tema importante. Se ha hablado mucho del virus del papiloma humano, algunos pros y algunos en contra. Indudablemente hay un público dividido. ¿Qué significa en términos generales la vacuna contra el virus del papiloma humano? Bien, desde que se hicieron estudios de biología molecular, entonces se sabe que la presencia del virus del papiloma humano es el causante de cáncer en el cuello uterino en las mujeres, ¿no? Este virus es transmitido a través de las relaciones. Entonces, si partimos de eso, tendríamos que educar a la población femenina joven y a la población masculina la prevención de esto, sobre la prevención de este mal que aqueja a las mujeres. Es una de las enfermedades de peor naturaleza para mí, que enfermen de cáncer de cuello uterino en comparación con otros tipos de cáncer. El cáncer de cuello uterino viene de dos tipos. Se llama uno escamoso, que es donde precisamente asienta el virus del papiloma humano y destruye pues toda la arquitectura del cuello, se producen unas lesiones muy mutilantes, etcétera. Entonces, siempre me he preguntado por qué la mujer tenía que pasar por esta enfermedad o qué hizo en la historia de la humanidad para padecer una enfermedad como esta. Tal vez si educáramos a los jóvenes, tanto damas como varones, y les enseñáramos los tipos de lesiones que se presentan, tal vez tendrían un poquito menos de tendencia a iniciar relaciones sexuales tempranas, menos curiosidad por algunas cosas, porque a veces por curiosidad llegan también a ese tipo de problemas, ¿no? Este virus es un virus que causa lesiones en el cuello uterino que se pueden detectar mediante ciertos procedimientos, como son no siempre el Papa Nicolau ayuda a esto, sino la colposcopía, que va a descubrir ciertas lesiones tisulares que produce este virus, y en base a eso es que se sospecha el virus, ¿no? La presencia del virus. Después se hace una muestra, un estudio que se llama captura híbrida, y es ya para capturar o captar la presencia del virus. No siempre es posible, pero ya las lesiones que nos muestran entonces indican que está presente el papilomavirus humano ahí. Ahora, antes, digamos, de entrar a este tema que seguramente es bastante complejo,
¿Cuáles son las razones fundamentales para tener esta dolencia, el virus del papiloma? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es, digamos, el modus vivendi? Dije hace rato que son las relaciones. Básicamente ese es el medio es decir, por el que se transmite y se contrae, ¿no? Y en medio está pues el varón. Pero es decir, el virus es se transmitido produce por el varón. Claro, pero ¿cómo se produce? Es decir, ¿hay alguna forma de convivencia, de vida que hace que se produzca o es básicamente genético? ¿Cómo se puede produce? Puede aparecer como cualquier otro virus aparece, ¿no? Como el del COVID, por ejemplo. Aparece así y de pronto produce las lesiones y demás. Pero hay no solamente un virus, hay varios tipos de virus, unos más oncogénicos, o sea, que producen cáncer, otros menos. Y entonces a eso va precisamente el estudio de captura y híbrida para identificar el tipo de virus que es más maligno y demás. Entonces, cuando se identifica y se sabe con seguridad que está presente el virus, es cuando se debe ya pensar en que las lesiones pueden estar ya muy profundas o avanzadas, y las posibilidades de una terapia curativa para las mujeres van limitándose. No es decir, tiene esto y le vamos a hacer este procedimiento, le quitamos el virus. No es así. Tenemos que acordarnos además de que el virus es un elemento mutante. Cada 7, 21, 28 días está mutando. Puedo yo encontrar en un momento tal o virus uno muy, muy agresivo, y a los 20, 21 días ya no está, ¿no? Pero o sea, si vale el término, se camufla. Okay. Se camufla o muta, cambia su información genética, su información molecular, etcétera. Cambia el virus, ¿no? Ahora, en términos generales, usted dice que obviamente se obtiene a través del contagio, a través de las relaciones sexuales. Esto indudablemente, pues, hace un momento usted mencionaba que las primeras relaciones sexuales, por ejemplo, entre parejas, es determinante. ¿De qué forma se puede manifestar en primera instancia? ¿Cuáles son un poco las primeras manifestaciones? Dolencias, pues simplemente secreciones anormales a través de la vagina, dolor y lesiones que podríamos ya encontrar en un examen rutinario ginecológico en la mujer. Le hacemos un examen ginecológico, observamos el cuello. El hecho de que la mujer se queje de una secreción sanguinolenta, de mal olor, o que sangre cada vez que tiene relaciones, o haya mucho dolor durante las relaciones, es un indicio, es un dato que nos tiene que hacer pensar que la paciente está con este tipo de problemas. Ahora, seguramente, pues, al ver este podcast, los hombres se preguntarán, ¿por qué en los hombres no se desarrolla? Es decir, ¿por qué no evoluciona? Es decir, ¿se sabe de algún caso de algún hombre que haya, digamos, tenido una evolución y haya desencadenado un tipo de cáncer? ¿Por el papilomavirus? No. Sí. No ¿Cuál es la razón? No está todavía bien estudiado este punto de la enfermedad. No le afecta mayormente al varón, pero es el transmisor, es el que está llevando. Pero es un virus latente, no desaparece. No desaparece, ¿no? Pero está ahí, puede desaparecer su virulencia, puede disminuir su virulencia, pero está ahí latente, puede ser removido, digamos, por las mismas. ¿Y hay algún método para detectar en los hombres este virus? ¿No? Sí se podría detectar en un análisis de fluidos a nivel de los genitales masculinos, se puede detectar, porque también ellos van a secretar algunas cosas. Y en este caso, si se detectase, ¿cuál es el tratamiento? ¿Es el mismo que puede tener, digamos, una mujer? Puede que no llegue a causar tanta lesión, tanto destrozo tisular, o sea, de tejidos en el varón, ¿no? Pero es en la mujer por las características anatómicas que tiene el cuello uterino. Ese es el asunto. Ahora, entremos a un campo que, bueno, en su momento ha sido bastante controversial. Me refiero un poco a la vacuna del virus del papiloma humano. Mucha gente pues dice que no, están en contra, algunos dicen que sí, es un método de prevención, etcétera. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto? Particularmente yo tengo ciertas
ciertas observaciones al uso sistemático de la vacuna. Porque no, si estamos partiendo de la idea primaria de que se transmite a través de las relaciones, si una mujer en algún momento decide no tener relaciones, no va a contraer el virus. Y entonces, ¿para qué le vacunamos? Y de niña. Pero ese sería, digamos, un porcentaje. Ah, de niños. Porque claro. A las niñas les están vacunando, claro, entre claro, 11, exacto, 10, exacto. 11 años. Sí, me parece muy extremo muy extrema esa decisión de vacunar, y con eso van a prevenir el virus. No es cierto. Le estoy diciendo que el virus muta, cada vez muta todo el tiempo. No es Inclusive la vacuna no es segura. No es segura. Pero bueno, no es un virus que le voy a decir, le pongo este virus, digamos el número 16, que es el más oncogénico, el 18. Eso no le puedo decir que no va a desarrollar por otro virus cáncer. Claro, claro. Ahora, este tema de las edades, se ha dicho mucho que tiene que existir una edad determinada para, digamos, recibir la vacuna. ¿Entre qué edades? Obviamente tendría que ser antes de la primera relación sexual, obviamente. Claro, pero no sabemos cuándo va a suceder eso, ¿no? Si va a ser, digamos, en una puberta, en una adolescente o en una ya adulta, ¿no? Entonces, porque no sabemos en qué momento va a iniciar su vida sexual activa. Desde el punto de vista de la prevención, ¿qué porcentaje previene la vacuna? A mi modo de ver, poco. No es seguro que vacunando a tal niña o a tal mujer no va a tener, porque son muchos virus. Claro. Son muchas especies de virus que van a causar el cáncer de... En Bolivia, desde el punto de vista de la reglamentación, obviamente está abierta el hecho de poder vacunarse, etcétera. ¿Cuál es el porcentaje? Es una decisión, es en realidad de tipo de política de Estado, ¿no? Dice, bueno, la OMS recomienda, la OPS recomienda vacunar, y eso, pero lo hacen un poco, yo veo, un poco sesgadamente, porque es a la población latina a la que toman, o a la población afro de Estados Unidos, o a la africana. No son poblaciones entonces a esos dicen que tienen que vacunar y todo eso, y mandan y la raza blanca, por ejemplo, no está pasible. Que no es así, ¿no es cierto? Ellos no ese es, por ejemplo, una... ¿se puede hablar? ¿Y esto es real, doctora? O sea, me refiero al hecho de que, digamos, a una raza caucásica, por ejemplo, es poco frecuente. No, ellos que consideran que no son tan tendientes a hacer cáncer de cuello uterino. Se dice que el cáncer de cuello uterino es de poblaciones pobres, que no tienen los recursos de, qué sé yo, de higiene, recursos básicos, de servicios básicos. Se dice que es eso, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la educación sexual, este es otro tema también importante y vital, doctora, porque aparentemente pues, no se habla con tanta apertura en nuestro país. Todavía hay, digamos, sectores y temas reservados del tema. ¿Cuán importante es hablar de estos temas en la familia, en la casa, qué sé yo, en las escuelas, etcétera, para de alguna manera pues, visibilizar toda esta problema? Es importante, pero darle un enfoque científico, no un enfoque... como dijera... panfletario, digamos. Eso, ¿no? Un enfoque que... decir la verdad. Por ejemplo, en las sociedades escandinavas, estoy hablando de Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, etcétera, los niños llegan a la pubertad sabiendo cuáles son sus órganos genitales, cómo se llaman, y le llaman con sus nombres científicos, y saben cómo usar o no usar los genitales. Entonces ya cuando entran a la adolescencia van aprendiendo también el modo de prevenir no solamente el cáncer de cuello, sino embarazos. Y son los niños tan, no sé si son maduros o deciden si quieren o no quieren iniciar vida sexual. Pero aquí no, aquí en Latinoamérica y en las poblaciones latinoamericanas, o digo que no son anglosajonas en Estados Unidos, no es así, ¿no?
La idea es que apenas llegan a la pubertad ya se sienten mujeres las niñas, los varones también, entonces dicen, no, pues aquí yo empiezo a tener relaciones, pero no miden las consecuencias. Por eso le decía al principio, si yo hiciera una clase de educación sexual, empiezo mostrando imágenes de cáncer de cuello. Empiezo mostrándoles, es decir, imágenes de una embarazada, todo lo que le pasa en los diferentes trimestres de embarazo, todo lo que tiene que sufrir, padecer, etcétera. Y tal vez eso les movería a ellos a pensar y decir, bueno, no me meto en este lío, ¿por qué voy a meter? Entonces, sí, prefiero seguir feliz, ¿no? Claro, ahora esto también seguramente va a depender de... primero el estilo de vida, un poco las sociedades diferenciadas. Por ejemplo, no es lo mismo una sociedad occidental que a una, como usted dice, latinoamericana, ¿no? Es decir, de pronto en Occidente, por varias razones, por múltiples motivos, las niñas o adolescentes se desarrollan un poco más deprisa, digamos, con respecto a una latinoamericana. Se apuran en vivir, entre comillas, se apuran las poblaciones estas. Y ahí está el riesgo, no les enseñamos lo que debemos enseñarles. Tenemos mucho reparo en llamar a los genitales con su nombre, pero le llamamos con cualquier nombre vulgar, cualquier nombre, ¿no? y creemos que estamos viendo. Debemos enseñar con su nombre científico todas las cosas como debe ser. ¿Para qué les sirve, para qué no les sirve, o en qué riesgo va a tener si utiliza en forma, por decir, no controlada, etcétera, o peligrosa? Sus tendencias, tanto sexuales o otras cosas. Claro. Catalogando un poco los tipos de cánceres que puedan atacar a una mujer, ¿cuáles diría usted que es, digamos, la categoría? ¿El cáncer de cuello uterino está en primera categoría o cómo en la está? mujer sí, aquí en Latinoamérica sí. El cáncer de cuello uterino tiene el mayor porcentaje de incidencia en las mujeres. Luego viene el cáncer de mama. Pero las mujeres, desgraciadamente, tenemos para hacer cáncer en todos estos órganos que voy a mencionar. Primero, el útero. El útero tiene un cuerpo y tiene el cuello. En el cuello tenemos en una porción de 2.5 centímetros para hacer dos tipos de cáncer y de los más horrorosos, ¿no? El más común, lo que más sucede. En el cuerpo tenemos tres estructuras que pueden hacer tumores que pueden acabar en cáncer. Tenemos los miomas, que no son 100% benignos, como se los llama, pueden degenerar a cáncer. Tenemos la capa interna, que es la llamada endometrio, que es la que se prepara para anidar al huevo una vez que se embaraza, o que descama cada vez que tenemos la menstruación. En esas tres estructuras puede uno hacer cáncer, el útero solito. Aparte está el ovario. El ovario tiene como 4 estructuras para desarrollar tumores y tumores neoplásicos malignos, así se les llama. Pueden hacer cáncer. Estos son llamados también quistes, creo. No, los quistes son siempre de carácter benigno, pero los tumores sólidos, los tumores o semisólidos, esos con eso hay que tener cuidado, esos pueden desarrollar a cáncer. Más arriba tenemos la mama, las mujeres. O sea, si hacemos un recuento de todo lo que podemos enfermar las mujeres y todavía cáncer en todos esos órganos, pues deberíamos pensar muy bien en hacer prevención, en cuidarnos. La mujer tendría que aprender a valorar mucho más su salud, tener mucho más autoestima. Decir, bueno, yo aquí no quiero enfermarme, si quiero tener relaciones, le exijo que se ponga preservativo mi pareja, o no tengo tanta relación, ¿no? Porque ahorita está todo de tal manera influenciado por los medios, que todo es sexo, y mal llamado sexo porque no es la palabra correcta, ¿no? Exacto. Ahora, doctora, ¿qué es lo que va a determinar o qué cosas van a determinar para que una preadolescente o adolescente o una mujer ya más o menos adulta tenga mayor o menor tendencia a desarrollar un cáncer de mama, un cáncer de cuello, independientemente del virus del papiloma, todos los tipos de cánceres que usted ha mencionado? ¿Qué es lo que determina? Para el cáncer de mama tiene que haber antecedentes familiares, ¿no es cierto? Pues puede haber que en la familia ya ha habido casos de entonces eso se toma en cuenta, tiene cierto valor.
Para el cáncer del cuello uterino es la exposición directa al virus, las relaciones no protegidas, ese tipo de cosas juegan un gran papel porque se están exponiendo a contraer el virus. Ese es el asunto. Ahora, la aparición de un tumor benigno o maligno, por ejemplo, en las mamas de una mujer, ¿eso necesariamente se va a producir o a lo largo de la vida de una mujer no puede no va a tener necesariamente que padecer? Lo que dice es así. No necesariamente la presencia de un antecedente va a decir que va a haber un cáncer en una determinada mujer. No necesariamente la aparición de un nódulo, de una masa en la mama va a decir que eso es cáncer, ¿no? Porque hay tumores benignos en la mama. Pero uno tiene que estar ya pendiente de si no está yéndose para el otro lado, y eso es bajo control médico estricto, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la alimentación, doctor, ¿hay algunos alimentos que pueden de alguna manera influir para desarrollar algún tipo de cáncer? No. No, pero sí ciertos hábitos. El fumar, el tabaco. El tabaco es la peor... ¿Por qué el tabaco, el consumo de marihuana, de sustancias controladas, etcétera? Porque tiene un efecto vasoconstrictor, o sea, quiere decir que disminuyen el calibre de los vasos sanguíneos y no se irrigan muy bien los tejidos, y ahí empieza el problema. Esas células van a funcionar mal porque no les llega suficiente irrigación sanguínea, no les llega, entonces empiezan a funcionar. Las células empiezan a funcionar mal, se alteran, cambian, crece más su núcleo que el citoplasma, etcétera. Son cambios celulares los que van a determinar esa aparición de tumores, ¿ya, no? Porque ya está comprometiendo tejido. Ahora, obviamente hay una serie de mitos que están en torno a estas cosas. No debes comer esto, no debes comer lo otro, etcétera. ¿Realmente este tipo de cosas influye en el tema? No tanto. En el cáncer de mama influye lo del tabaco, influye mucho los traumas, microtraumas. ¿Y el estrés? El estrés que también altera, la función celular. Todo está en base a la función celular, a la estructura, que se mantenga normal esa célula. Porque si hay algo que le altere, ahí empieza el problema. Claro, claro. Ahora, doctora, hablemos un poco de una vida de una mujer desde su preadolescencia, pubertad, adolescencia, madurez, etcétera, normal, digamos, lo que tiene que ser, porque a veces, obviamente, en nuestro medio una persona se descuida mucho, y ya cuando la situación se complica, ahí es donde... ¿Cuál sería el proceso de control ideal para que una mujer tenga, digamos, una vida controlada, que no tenga ningún tipo de preocupación? ¿Cómo sería ese proceso? Ese proceso sería como el de cualquier muchacho, ¿no es cierto? Llega a la pubertad, tiene que tener, pues, se supone, una buena alimentación, una buena educación, una buena orientación en su momento de todos los riesgos que podría tener, pero además tiene que saber de los riesgos a que se expone en determinada situación o circunstancia. Por decir, va a un baile o decide tener una pareja, un enamorado, entonces los cuidados que debe tener, pero generalmente, ¿con qué chocan los padres? Desde hace como unos 20 años y eso más. Las generaciones chocan siempre, ¿por qué? Porque existe los adolescentes, los jóvenes piensan que los padres son sus enemigos, sí, ¿no? Que les prohibimos todo, que no queremos que hagan tal cosa. Y entonces choque, hay un choque, ¿no es cierto? Choque generacional. Y eso perjudica mi vida. Luego estamos llevando al niño o a la niña al psicólogo, se enreda más la cosa, porque los chicos son rebeldes, por naturaleza son rebeldes, no quieren admitir. ¿A qué edad una mujer tiene que tener su primer control o evaluación, por ejemplo, en el tema ginecológico? Para ver si tiene cáncer de cuello uterino o cualquier otro cáncer, apenas inicie relaciones sexuales. ¿La menstruación no tiene algo que ver? No tiene nada que ver. Oye. Siempre digo, la mujer está feliz o es feliz mientras no tiene relaciones.
empieza a tener relaciones y empieza su calvario. Empieza su calvario en el sentido de que empieza a tener inflamaciones, infecciones, etcétera, etcétera, flujos anormales, todo ese tipo de cosas. Y además el riesgo de contraer cáncer o el riesgo de embarazarse, ¿cierto? Entonces ya empieza otro tipo de vida. Ya no es la feliz que tenía antes de iniciar las relaciones. Hablemos un poco de las citologías o lo que se llama el Papa Nicolau, doctora. ¿Qué cosas determina específicamente y hasta qué punto realmente tiene una precisión estos exámenes? Yo confío mucho en la citología, en base a la tinción de Papa Nicolau. El Papa Nicolau viene del apellido del doctor George Papa Nicolau, un médico griego que hizo un estudio inmenso, tanto en su país como en Estados Unidos. Empezó a revisar a las pacientes, todo, porque se dio cuenta que las mujeres en determinados momentos de su ciclo menstrual ovárico va descamando células del cuello uterino. Entonces esas células capturó y empezó a mostrar ciertas anormalidades en la estructura celular. Eso busca el Papa Nicolau. Anormalidades en la estructura celular, tanto de morfología, de forma, como de captura del colorante, función celular, precisamente. Y entonces el Papa Nicolau, ¿qué hace? Nosotros tomamos 3 muestras, una muestra cerca del cuello, pero más vaginal, la otra en el exocervix, en la parte externa del cuello, y en el endocervix. Son 3 muestras que nos van a dar idea de cómo están descamando esas células. Y el citólogo, ¿qué hace? Tiñe esas células con un colorante especial, y entonces nos va a mostrar alteraciones del núcleo, del citoplasma, del tamaño de la relación núcleo-citoplasma, nos va a mostrar si capta bien el color, etcétera, que nos da una idea de que esa célula está funcionando bien. Células es lo que capta, no así la colposcopía. La colposcopía capta alteraciones tisulares, ¿sí? Vasculares, lo que sea, pero yo baso los problemas de cáncer en compromiso de la célula. La célula es la base de cualquier tejido y por tanto de cualquier órgano. Y entonces en eso ayuda, porque se puede aplicar esto del Papa Nicolau a poblaciones masivas. Sí le cuestiona un poquito que no es de confiabilidad de un 100%, pero nos da ya una idea. ¿Es uno de los exámenes, digamos, por así llamarlo, más preciso, sin aproximarse, digamos, a la precisión, o hay otros que 100% preciso puede no ser, ¿no? Pero hay otros va a depender de la lectura que haga el citólogo. Claro, claro. Ahora bien, en términos generales, por ejemplo, hablemos un poco del cáncer de mama, y este tema creo que se ha reiterado muchísimo, por ejemplo, cuando hay campañas de prevención, Día Mundial del Cáncer de Mama, etcétera, etcétera. ¿Cuál es exactamente un poco el conocimiento que debe tener una mujer de su cuerpo para autoexplorarse en este caso de un posible tumor de cáncer de mama? Puede enseñársele a explorarse, no necesitamos mucha tecnología para esto. A la mujercita hay que enseñarle a palpar la mama desde del pezón hacia la areola y la misma glándula, ¿sí? Y eso se hace cuando está, digamos, bajo la ducha, porque el agua caliente le está relajando, le está poniendo blandos los tejidos, y entonces con toda la palma ella puede buscarse ciertos nódulos y todas esas cosas. Pues, el hecho de que encuentre una alteración en el pezón es siempre sospechoso de problemas. El pezón tiene que estar bien conformado, bien dirigido hacia adelante, un poco hacia arriba, pero si se está introvirtiendo, se está hundiendo o se está desviando a un lado a otro, eso hace pensar en tumoración, es una señal. Ahora, obviamente, digamos, la aparición, hablemos un poco de la autoexploración, si en ese proceso una mujer detecta algo raro, puede producir, o mejor dicho, puede ser a consecuencia de otras cosas que no necesariamente podría ser, digamos, un tumor. Puede sentir dolor, por ejemplo, dolor, ¿no? Y esto de las cuestiones de moda hace que las mujeres actualmente utilicen muchos sostenes, brasiers o lo que le llamen,
con muchas ballenas, y eso es bien, es muy apretada esa ropa. Y sin embargo eso le está causando dolor, que varias veces hemos descubierto que son las ballenas esas las que les causan el dolor porque está muy apretada. Pero si aparte de eso hay nódulos, ya hemos notado ciertos nódulos, como pueden ser como unas arvejas o como un poquito más grandes, que además le duele, entonces eso hay que ya hacer un estudio mucho más completo en base a tecnología, y si nos sirve la ecografía, etc. Hablemos un poquito de la edad, porque esto es obviamente claro. Es decir, hay una edad en la que sea más propensa a una mujer para desarrollar algún tipo de tumor, por ejemplo, qué sé yo, entrando a la adultez, 25, 26 años. Hay edades donde realmente se hace mucho más propensa a una mujer a desarrollar un tipo de cáncer, o de alguna manera eso es absolutamente... Hay factores de riesgo, ¿sí? El exponerse al consumo de tabaco, ¿no? Lo primero que vemos es a las muchachas fumando, entonces ese es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo son los traumas, les dije, ¿no? que por practicar ciertos deportes son golpeada en esa zona, etc. El consumo de hormonas, ¿no? Empiezan a consumir hormonas, ya sea para evitar embarazos, prevenir. Estoy en contra del uso indiscriminado de hormonas. Las mujeres no somos todo hormonas, y entonces todo es hormonas. Si le pasa algo, maltratamos con hormonas. Eso es un factor bastante importante, factor de riesgo para desarrollar cánceres en la mama. Bien, un poco ya entrando a la parte final, doctora, me gustaría que hablemos de este tema, una vez más le digo, de poder prevenir, de poder hablar, porque a veces, bueno, todavía sigue siendo un tema tabú, ¿no? El tema de la sexualidad, el tema de poder producir algo, etcétera. Una adolescente, una preadolescente, bueno, en muchos casos les es un poco complicado, difícil poder interrelacionar con sus padres, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería, desde el punto de vista, digamos, de una metodología, el poder establecer este contacto, en este caso con una profesional como usted, con una ginecóloga, para poder hablar con los padres y decir, mamá o papá, pues me está sucediendo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, cuando ya la persona, hombre o mujer, llega a la pubertad, tendríamos que hablar sobre ciertos cambios sobre su cuerpo, ¿no? En la mujercita que va a presentar la menstruación primera, en el varoncito que va a tener emisiones, etcétera, y que no busque información que no sea científica, porque ahí se va a confundir. Entonces es la obligación del padre si no puede, porque no tiene, digamos, mucha instrucción, etcétera, lo puede hacer a través de un profesional. En este caso, un médico no necesariamente especialista, un médico general bien formado puede informar de las cosas importantes, de ese tipo de cambios que vayan teniendo, ¿no? Pues en todo caso creo que desde el punto de vista de la prevención se pueden evitar muchísimas cosas, ¿no? Prevención en base a educación e información. Correcto. Correcto. Pero una información fidedigna, no cualquier cosa extraída de cualquier fuente. Eso es lo que está haciendo falta. Estamos en el siglo XXI y estamos atrasados al respecto. Todavía hay, como dice, mucho tabú y muchas barreras que nos impiden dar una buena educación sexual a la juventud. Claro, exacto. Y no solamente en las mujeres, ¿no? En los varones también sucede casi lo mismo. Por ejemplo, una exploración de la próstata es una cuestión bastante... O de los mismos genitales. Irónicamente, yo, mujer, ginecóloga, he tenido varios pacientes varoncitos, entre adolescentes y un poco más, que han preferido consultar con un profesional, independientemente de si soy mujer o lo que sea, porque desgraciadamente, y eso es controversial y a veces tiene alguna cierta polémica con colegas urólogos, no le dan la importancia de lo que está consultando el muchachito, todo lo llevan a juego, a broma, y pues no es así como debemos tratar a los jóvenes, y entonces pierden confianza y consultan con nosotros. Yo por lo menos he visto varios jóvenes. Claro. Finalmente, una última pregunta, doctora. ¿Cuál es el porcentaje cuantitativo en nuestro país de tipos de cáncer? ¿Cuál es el cáncer más
no agresivo, sino el más recurrente, que tiene un más alto porcentaje? En las mujeres el cáncer de cuello. De cuello uterino. De cuello uterino. Le sigue la mama. Y después el ovario, ¿no? Y en los varones la próstata. Pues ahora, por ejemplo, antes se pensaba que los varones deberían preocuparse de la próstata entre los 60 y 70. Ahora no. Ahora apenas llega más o menos a los 40 y dependiendo de todos los antecedentes y de todos los factores de riesgo que haya atravesado, ese varón tiene que ser estudiado, tiene que ser explorado para evitar precisamente el cáncer de próstata. Finalmente, ¿cuál es el porcentaje que tiene, por ejemplo, cualquier tipo de cáncer en las mujeres de sanar? Es decir, ¿qué porcentaje cuando detectamos, de y esto también ha causado una polémica con ciertos colegas, si yo detecto el virus, yo sé que ese va a producir cáncer, entonces yo soy radical en el ejercicio de mi producción y yo indico extirpación del útero. No le quito trocitos, porque hay tendencias de ciertos colegas... Pero esto cuando ya está más o menos complicado o... No, si encuentro el virus va a causar siempre problemas. Si encuentro ya lesión tisular, lesión tumoral, eso es para extraer el útero, porque no podemos tampoco extraer todo el útero si está en un estadio 2 o más avanzado. No es operable, porque hay cánceres que pueden ser operables, otros no. Y entonces, si ya llegamos a un estadio que no sea operable, la única opción sería quimioterapia y radioterapia, que no me gusta para las mujeres o para nadie. Lo que acaba de decir, doctora, me da pie a otra pregunta que creo que es importante. Muchísimas mujeres optan por lo que usted dice, doctora, es decir, por ejemplo, si se detecta un tumor, deciden, digamos, amputarse una mama o quitarse el útero. Lo que ha hecho, por ejemplo, Angelina Jolie. Exacto. ¿No? Ella sabe que su madre padeció eso, se hizo sacar la mama. ¿Para ustedes es una... Para mí sí. Tendríamos que pensar... Pero es una decisión radical, ¿no? Pero digamos, el útero, por ejemplo, es el que produce muchos problemas. ¿Para qué nos sirve? Tiene una función magnífica, lo más, qué sé yo, que es la de gestar una vida, el embarazo. Pero después no nos sirve más que para darnos problemas. Pero existe un mito, un prejuicio de antes, lo que así históricamente ha ido el tiempo, que dice que una mujer que se quita el útero está vacía. Pero yo prefiero que esté vacía esa mujer a que tenga un órgano potencialmente generador de tumores y de cáncer, sobre todo. Peor. Entonces, ¿para qué? Quiero tener una mujer sana, una madre sana, pues le planteo eso. Porque no hay cosa peor, y los hijos se vuelven muy crueles, que una madre enfermiza, ¿no? Todo el tiempo está quejándose, todo el tiempo está teniendo problemas, todo el tiempo con el médico. Los jóvenes se aburren. O sea, no apoyan, de plano ya no le darán importancia también a las pobres señoras, ¿no? Entonces, esos aspectos también se tienen que valorar, ¿no? No decir, no, pues mujer, ¿cómo se va a quitar la matriz? ¿Para qué les digo la matriz? Sobre todo es un pensamiento bastante anacrónico, ¿no? Las mamás, las abuelitas, no, ¿cómo es posible que...? Que no es mujer, es otro prejuicio que tiene sobre todo la población masculina. Si no tiene útero, no es mujer. Y entonces yo he visto últimamente pacientes que están viéndose por oncología, con cáncer de mama, pero que tienen que ser, ¿qué se llama?, realizadas de una extirpación de órganos potencialmente cancerígenos. Si se han operado de mama y realmente han comprobado que tenía cáncer en mama, tienen que quitarle la matriz, los ovarios, todo, porque podría desarrollar cáncer, no solamente como metástasis, sino propios tumores, ¿no es cierto? Bien, pues obviamente es un tema de debate, doctora, es un tema que se tiene que hablar, mucho. Que se tiene que informar. Y yo siempre insisto en esto, y es el hecho de tener una información precisa, pero no escabullirse, ¿no? Si, por ejemplo, unos padres, una madre, un padre de familia se le pregunta algo, no irse por las ramas, hablar con toda la claridad del mundo y decir, esto es lo que va a suceder. Y si un padre o una madre no se halla en la capacidad de hacerlo, cosa que dudo mucho, pues recurrir a una profesional, ¿no? Para poder enterarse e informarse. Y creo que en ese sentido
pues en este podcast, doctora, hemos querido un poco aproximarnos a esa información, obviamente de la mano de usted, y por eso, indudablemente, pues le agradezco muchísimo por aceptar esta invitación. Que me da oportunidad de decir ciertas cosas. Sí, me da oportunidad. Claro, seguramente estaremos con otros temas importantes también, siempre, como digo, enmarcados en ese tema de informar y de hacer visible, pero más allá de eso, normalizar, si se quiere, estas conversaciones, estas charlas que van a producir indudablemente. Muchísimas gracias, doctora Olga Cartagena, por estar en Podcast Los Tiempos. Seguramente pues estaremos en una próxima oportunidad. Le agradeceré y le agradezco por ahora. Muchísimas gracias. Y ustedes, amigos, pues hoy hemos querido tratar un tema importante desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la salud, indudablemente, sobre todo de información básica, sobre todo de una información de prevención que sin duda alguna pues va a evitar una gran cantidad de problemáticas y efectos y dolor, obviamente, pues dentro de este mundo los cánceres, bueno, nadie quisiera tenerlos, menos desde este punto de vista como lo ha enfocado la doctora. Indudablemente las mujeres están expuestas a distintos cánceres agresivos, unos y otros también, sin duda alguna. Entonces, desde ese punto de vista también hemos querido aproximarnos a estos temas. Obviamente también estaremos con otros temas importantes, siempre de la mano de un profesional, hablando abiertamente de estos temas. Muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos Digital. Sin duda alguna es un placer estar con todos ustedes semana tras semana. Todos los miércoles estamos en Spotify, estamos en YouTube y en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Si le ha gustado este contenido, por favor comparta, dele like, active la campanita para que cada vez que tengamos un episodio nuevo le alerte. Muchísimas gracias, realmente honrados de tenerlos en Podcast Los Tiempos Digital. Soy Rudy Orellana, nos vemos la próxima, sin duda alguna, con otro tema muy, pero muy necesario y particular. Hasta entonces.